Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Cristo. Dios los bendiga, amados. Son las 7 de la noche y es la hora de la mesa redonda. Y como pueden notar, como que el formato ha cambiado, ¿verdad? Nuestro lugar, nuestro saloncito es simplemente por el día de hoy. Esperamos, ¿verdad? Poder tener el espacio preparado nuevamente para la próxima semana. Quiero excusar en esta noche a mi compañera, mi esposa Rodi López Vázquez, se encuentra en compromisos, ¿verdad? En otros asuntos, así que estoy yo presente para llevar la palabra del Señor. Amén. Y doy gracias al pueblo de Dios que nos respalda y nos apoya. Así que saludos a los pastores de ministerios, evangelistas, amén, obreros, maestros, misioneros, todo el pueblo del Señor a través de las naciones y donde quiera que nos escuchan. Estamos más que agradecidos, así que continuemos orando los unos por los otros, porque pronto, muy pronto, estaremos con el Señor. También quiero aprovechar la oportunidad para dar a conocer que ha pasado a la presencia del Señor el que fuera nuestro hermano en vida, Antonio Otero. Amén, nuestro hermano Otero ha pasado a la presencia del Señor y no le decimos adiós, les decimos hasta pronto, porque pronto estaremos con el Señor. Esa es la promesa que Él nos ha dado y nosotros, sus hijos, no hemos recibido una esperanza vacía, vana. Al contrario, nuestro Señor resucitó para darnos salvación y vida eterna, y así como Él vive, nosotros también un día resucitaremos y estaremos con Él para siempre en el reino celestial. Así que nuestro más sentido pésame a nuestra hermana, sierva del Señor, Paulita Otero, viuda de don Antonio Otero. Así que fortaleza de parte del Señor. Así que a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que conocen a la familia Otero, bendiciones, oraciones y fortaleza en este tiempo. Amén, siempre nuestro corazón siente. Así que en esta noche entramos a la segunda parte, amén, de lo que era el tema que comenzamos la semana anterior de el matrimonio, ¿verdad? El ministerio y en el ministerio, ¿verdad? Esto es muy importante para nosotros, el poder traer temas como el poder conversar, el poder dialogar, el poder traer alguna enseñanza, un comentario, específicamente en nuestros días. La semana pasada comenzamos con el tema usando la base bíblica del libro de los Reyes, amén, y de Crónicas, donde está la historia de Acab y su esposa Jezabel, amén, una mujer autoritaria, ¿verdad? Una mujer que demostraba como un carácter de empoderamiento, ¿verdad? De un carácter, ¿verdad? Una persona que se complacía ella misma y que tenía la autoridad en el hogar. Pero cuando miramos la palabra del Señor, sabemos que Dios estableció el matrimonio, amén, y creó el matrimonio como una institución en el cual, conforme a la palabra, lo vamos a leer, como Cristo es cabeza de la iglesia, así el hombre es cabeza del hogar. Y hago referencia a lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de los Efesios, donde dice, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Ahora bien, mire cómo continúa la enseñanza: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bien,
Cuando leemos estos versos, ¿verdad? A través de los años, la enseñanza, ¿verdad? A través de los años en cada congregación donde se enseña la palabra del Señor, y confiamos que así es. Amén. A través del tiempo, diferentes líderes y maestros han expuesto, han presentado diferentes teologías, ¿verdad? De qué significa lo que acabo de leer, estos versos, que como Cristo es la cabeza del hogar, así así los esposos son la cabeza del matrimonio, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la mujer merece honra del hombre, también lo dice aquí la palabra del Señor, que debemos amarlas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es una responsabilidad que solamente puede llevar a cabo el esposo, su cónyuge. Ahora, para entrar en detalles, quiero también aclarar algo muy importante, porque a través de los años, la sociedad, los cambios sociales, ¿verdad? Los gobiernos y las autoridades, a través de sus leyes, han pasado leyes donde el matrimonio se ha visto atacado fuertemente. No estoy hablando de nuestros días, que hay un ataque, hay mucho mayor a través de otras fuentes, de otras relaciones que quieren obtener matrimonio y quieren establecer también normas y leyes como si fuera un matrimonio legítimo entre un hombre y una mujer. Yo no voy a entrar en ese detalle, no voy a entrar en ese tipo de comentarios porque no lo encuentro necesario en este momento o útil. Amén. Pero les voy a dar lo que dice la palabra en Génesis, amén, capítulo 2, amén, cuando el hombre, luego de haber recibido por la creación, que Dios le dio la autoridad de nombrar todo lo que en la tierra se encontraba, animales, aves del cielo, peces del mar, ¿verdad? Los árboles. El hombre recibió la autoridad. Ahora, no sabemos por cuánto tiempo el hombre estuvo solo en el huerto del Edén, pero Dios le había dado la autoridad, ya le había dado el orden, ¿verdad? Ya le había dado el mandamiento o la palabra de lo que Dios deseaba que el hombre cómo viviera, cómo gobernara, ¿verdad? Luego, cuando el hombre es dado ese sueño que es creada esa mujer de su costilla, ahora hay una unión, ahora hay un matrimonio. Este matrimonio, esta relación, no fue alterada por el pecado. Quiero aclarar esto, por eso es que traigo esto a la luz, porque los versos del capítulo 22 en adelante, del capítulo 5 del libro de Efesios, yo sé que también, y no le digo esto por creencia, le digo porque sé, lo he escuchado, han sido en momentos maltratados, mal explicados, enseñanzas las cuales le quita cierto fuerza a la palabra del Señor, le quita cierto carácter. Y no podemos, y no se debe hacer eso. La palabra de Dios es clara en la manera en que Él llevó a cabo esta creación y en la manera en que creó y estableció a cada persona en su orden, en una autoridad. Amén. Igualmente que la autoridad espiritual que ha sido delegada de parte de Dios a través de la iglesia, al comienzo también esa autoridad fue delegada al hombre como cabeza del hogar, y lo vamos a leer en un momento. Pero en los años 60, en los años donde yo comencé verdaderamente a adquirir conocimiento y a crecer en la palabra del Señor, había muchos cambios sociales, hubieron muchos cambios sociales. Y el matrimonio, sabemos que en aquellos años comenzó lo que conocemos, la época de los hippies, hacer la paz y no la guerra. La mujer había adquirido, amén, el derecho al voto, también ya tenía ese poder para también dar a conocer su palabra, ¿verdad? Su autoridad. No solamente eso, sino que también se le fue dado por la corte a la mujer
el derecho de escoger si dar a luz un hijo o si de abortar a ese hijo. ¿Verdad? El derecho del padre fue omitido. A la mujer se le dio la autoridad de que aunque el padre en un matrimonio tiene su derecho como padre, cuando llega al cuerpo de la mujer, pues ahí es donde nació esa palabra de esa expresión, ¿verdad? Mi cuerpo, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Algunas cosas se me pasan, disculpen hermanos, pero su decisión, mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Entonces, pues todo eso sucedió en los años 60, mucho liberalismo. La mujer comenzó a trabajar, comenzó a mantenerse ella misma, crecieron divorcios por causa de todas estas cambios sociales, el divorcio comenzó a aumentar en una manera tremenda, comenzaron a haber caos en el matrimonio, los padres, los hijos creciendo en hogares divididos. Mire hermano, si entro en detalles totales, completos de lo que el enemigo, que es el príncipe de este siglo, a través de su influencia, comenzó a llevar a cabo, mire cómo estamos en la sociedad hoy en día, ¿verdad? Matrimonios del mismo sexo, transgender y otros caracteres que señalan y lo que quieren es destruir el matrimonio y la unión familiar. Y es importante que no perdamos esto en nuestra mente, que no lo pongamos al lado, porque todo esto es consecuencia ahora de lo que estamos viviendo. Igualmente, cuando entró el pecado entre Adán y Eva por la desobediencia del hombre, nuevamente aclaro, el matrimonio no fue alterado. Lo que hubieron fueron consecuencias de la desobediencia en el matrimonio. Y lo podemos leer cuando Dios se acerca a ellos y ellos se están escondidos por la vergüenza, por el pecado, descubrieron que estaban desnudos. La conversación que tiene Dios con Eva, ¿verdad? El juicio que lleva a cabo contra el enemigo que fue el que puso en el corazón de Eva esa duda de la palabra de Dios, el juicio que llevó a cabo de castigo contra Eva, ¿verdad? Que con dolores iba a tener sus preñeces, ¿verdad? Y otros efectos de esa desobediencia. Pero al hombre llama la atención que cuando llega al hombre, y quiero que me siga en este comentario y en esta lectura, de que dice de esta manera, cuando habló con el hombre, él le llama la atención, él dice, ¿por qué escuchaste a la voz de tu compañera, de tu mujer, y no hiciste como yo te había ordenado? ¿Ve? Esto es algo que llama la atención, es importante y no podemos ignorar. ¿Ve? Dios le dio el mandamiento a Adán de que no se comiera del árbol del bien y el mal. Y Adán, como mayordomo, le dio la información a su compañera. ¿Ve? No vemos a Dios en ningún momento reclamándole esto de igual manera, este comentario, esta expresión, ¿verdad? El preguntarle a Eva, ¿por qué desobedeciste a la palabra que yo te di? No, es cuando llega donde Adán, que él comienza a declararle a Adán y a reclamarle, yo te di una orden, yo te di una palabra y no la guardaste y escuchaste a tu mujer. Él recibió también castigo, desobediencia, ¿verdad? Por la desobediencia, pero el matrimonio se mantuvo conforme al orden de Dios. Todo fue alterado. Aún la naturaleza se volvió a vanidad, pero Dios no deshizo nada para volver a crear por causa del pecado. No, todo quedó igual por las consecuencias del pecado, ¿verdad? El mundo, la naturaleza, tiene todos sus periodos bíblicos, ¿verdad? Y vemos que Dios estableció, ¿verdad? Esas estaciones del año, la lluvia, el verano, el invierno, el otoño, ¿verdad? Esos momentos cuando el fruto de la tierra, ¿verdad? La tierra no ha dejado de dar su fruto. Cuando miramos y escudriñamos, todo se mantuvo igual. Solamente que hubo una consecuencia por el pecado. Y eso es lo que Pablo
cuando miramos en Efesios capítulo 5, eso es lo que Pablo está pues estableciendo dentro de la iglesia. Él no está alterando nada, él no está cambiando nada, él simplemente lo que está es enfatizando en el orden de la manera en que Dios creó al hombre y a su compañera. El matrimonio, que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el hombre debe de amar, ahora que Cristo compró nuestras almas a través de su sangre derramada en la cruz, y todo el que la ha recibido ahora es hecho hijo de Dios. Ahora es novia de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la novia del Señor. Y en esa iglesia él estableció un orden espiritual de liderazgo. Y él aquí enfatiza y hace claro que como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el esposo no deja de ser cabeza del matrimonio, aunque estamos en la fe, aunque ambos caminamos en Cristo, mantiene el mismo orden. Ahora, da unas responsabilidades que, mire, aquí es donde podemos decir que está la enseñanza, donde tenemos que aplicarla, tenemos que presentarla, aplicarla en nuestras vidas y presentarlas cuando le enseñamos a aquellos que nos escuchan, para que ellos también puedan llevarla a cabo correctamente. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. La mujer que ama a Dios, ama a su esposo. La mujer que honra a Dios, honra a su esposo. La mujer que se somete a Dios, se somete a su esposo. La mujer, ¿verdad?, que le teme a Dios, teme a su esposo. Y este temor que hablo no es un temor de violencia, no, sino que es respeto, honra, ¿verdad? Entonces, Pablo, cuando escribe aquí que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ese es el énfasis. Como nos entregamos a Cristo, que le amamos, confiamos en Él, lo honramos y Él es nuestro dueño, ahora el esposo, Pablo deja saber que tiene las mismas responsabilidades. Cuando sigue hacia adelante dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. El hombre tiene la responsabilidad de proteger, de suplir, de guardar, de mantener a su esposa en una atmósfera en su hogar donde ella se sienta como una reina. Me explico. No es asunto de autoridad, es asunto de gracia, es asunto de ordenanza de parte del Señor. Cristo padeció por la iglesia, por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas, nuestras desobediencias, nuestros errores. Ahora el hombre tiene que estar armado, tiene que estar lleno, cubierto con el mismo sentir que como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, así los maridos deben amar a sus mujeres. Y esto suena a la verdad que usted dice, es imposible. Esto no puede ser llevado a cabo de esta manera literal, como usted dice, pastor. Bueno, vamos a ver, porque cuando la palabra dice que el marido debe honrar a su mujer, ¿verdad? La verdad es que el hombre debe trabajar financieramente. El hombre debe de honrar a su esposa, no debe de serle infiel. El hombre es para su esposa, su cuerpo es para ella, no para el mundo, ¿verdad? El hombre y su familia, el hombre siempre está llamado a hacer lo necesario, la responsabilidad necesaria para suplir la necesidad en el hogar. Si hay una enfermedad, si hay una necesidad financiera, si hay hambre, ¿verdad? Si hay algún problema entre los hijos, si hay algún problema en la escuela, ve, todo lo que entre al hogar que quiera alterar la paz del hogar, el esposo es la cabeza, que como Cristo, él debe de tener el conocimiento y esa relación con el Señor de poder llevar a cabo la necesidad suplida. Pueda llevar a cabo
el poder adquirir el conocimiento y la responsabilidad, tomarla, porque ya la tiene, sino obrar en ella, de que toda necesidad en el hogar, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, conforme a su mandamiento, sea suplida. Por ejemplo, yo tengo cicatrices en mi cuerpo. Yo tengo golpes que me he dado a través de los años y me los cubro. La ropa cubre nuestras imperfecciones, ¿verdad? Entonces Cristo con la sangre nos cubre, nos limpia de todo pecado. Entonces cuando una persona comete un error en el matrimonio, si su esposa, como marido usted, varón que me escucha, su esposa comete un error, comete una falta, ¿verdad? Todos las cometemos. Pues ¿cuál es nuestro deber? Cubrirla, perdonarla. Porque así fue que el Señor nos perdonó a nosotros, ¿verdad? No es de estar sacando en cara, no es de estar acusando, no es de guardar en el closet y sacar de nuevo cada vez que hay algún conflicto o dificultad, sino de cubrir la falta, esa cicatriz, cubrirla, esa mancha, cubrirla, ese golpe, cubrirlo. Entonces hay una lista que podemos decir que el hombre, aunque no esté en el ministerio, tiene que llevar a cabo para mantener el hogar. Primeramente, el hombre de Dios como un ministro también, esto se aplica a ambos, debe ser un hombre de oración. Debe ser un hombre que ora en privado. Tiene que tener un carácter igualmente como lo tuvo el Señor, no dado al pecado, no dado al lenguaje obsceno, no dado a conversaciones incorrectas, amén, sino un carácter en el cual demuestra siempre esa paciencia, esa mansedumbre, el amor, la fe, el perdón, la gracia de Dios. Eso es lo que el hombre de Dios está llamado a hacer. Debe de también buscar sobre todas las cosas dentro del matrimonio, porque tiene una responsabilidad grande a través de su trabajo y las finanzas, de mantenerse saludable, tener salud en su cuerpo. También debe ser un hombre, ¿verdad?, que sepa guardar, mantener, llevar finanzas, ¿verdad?, de poder manejar bien ese dinero, porque tiene que mantener el hogar, tiene que mantener la familia. Y no es asunto de que no se compre cosas de lujo, o no es de que se limite a no tener un buen automóvil o una buena casa, sino de que no gaste en lo innecesario, ¿verdad? Las pequeñas zorras son las que destruyen la viña. Entonces, cuando el hombre de Dios tiene ese carácter, ¿verdad?, tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios demanda de él, de lo que Dios como hombre le ha dado autoridad en llevar a cabo, no abusa de esa autoridad, no abusa de ese poder, no abusa de su posición. Al contrario, él tiene una responsabilidad tan y tan grande que un día le tendrá que dar cuentas a Dios por su comportamiento, por su esposa y por cuántos hijos tengan en el matrimonio. Cómo trabajó sus finanzas para mantener el hogar. Imagínese un hombre trabajando y que no haya leche en el hogar. Imagínese un hombre trabajando y que no haya para comer, ¿verdad? ¿En qué está entonces invirtiendo o usando su dinero para comprar? ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice claramente que el hombre que no suple para su familia es peor que un impío, es peor que un pecador. La familia en todo tiempo tiene que ser el lugar donde todo lo mejor, lo principal, la prioridad la tiene que tener ese hogar, ese matrimonio, esa relación. Y cuando hay alguna dificultad, primeramente orar, buscar la escritura, poner a Dios entre medio de ambos, ¿verdad? De que se va a hacer lo necesario para resolver el problema o la necesidad. Me llama la atención de que en los años, en los 1800 de la historia americana, en los años 1800, cuando comenzaron a construir los ferrocarriles, pues no había mucha tecnología. Se usaba mucho la mano de obra y la dinamita. La dinamita se usaba porque en momentos cuando llegaban a ciertas áreas,
habían montañas, habían lugares donde no podían continuar, no convenía subir una montaña o irse alrededor de ella por la condición del terreno. Usaban la dinamita, comenzaban a hacer un hueco en la montaña, y cuando llegaban a cierta distancia de esa montaña, metían la dinamita, ¡pum! Y ahí estallaba y se abrían camino. El hombre del Señor debe de tomar esto de una manera bien positiva, de fe, ¿verdad? De que en el matrimonio, conforme a la Escritura, el amor todo lo puede. El amor no deja de ser. Puede que esté el amor, la fe y la esperanza, pero el amor es el don más grande. Dios es amor y Él mora en nosotros. Es decir, cualquier situación, cualquier problema que haya, pongámosle dinamita espiritual al problema. Hombre que me escucha, esposo que me escucha, o hombre que está en compromiso para casarse pronto, tome este consejo. El hombre de Dios debe usar la palabra y el espíritu, la espada del espíritu, que es la palabra, y esa es la dinamita para destruir todo lo que quiera ponerse enfrente de que esta relación crezca, de que esta relación madure, de que esta relación sea una bendición en la comunidad y en la iglesia, para la gloria y la honra del Señor. Matrimonios fieles Dios está buscando para levantar ministerios, para dar responsabilidad, para trabajar con el necesitado, con la oveja perdida, con la oveja herida, ¿verdad? Dios está buscando hombres y mujeres que se sometan a su palabra, a sus preceptos, para que hagan la diferencia en esta sociedad perdida por el pecado, por los vicios, por inmoralidad, ¿verdad? Dios está buscando en el matrimonio matrimonios fieles que honren y obedezcan a Dios, pero que también se amen y sean de bendición el uno para el otro, se respeten y se honren. Y como último comentario quiero traer, ¿verdad? Ya que el tiempo se me ha acabado, comparta esta plataforma, hermanos que nos escuchan, compártalo a un familiar, un ser querido, a un amigo del trabajo. Usted no sabe qué persona la palabra de Dios puede traer en nuestros días. Yo sé que en nuestros días hay mucho conflicto en el matrimonio. Yo sé que en nuestros días, sobre todo en estos días, mire, porque se han metido espíritus dentro de las congregaciones. Mire, y el matrimonio tiene que tener mucho cuidado, sobre todo el matrimonio. Pero el matrimonio es casa de dos. Es casa de dos. Está bien que haya familia en momentos para ayudarles en alguna necesidad, pero el esposo y la esposa deben de estar solos, porque ahora ellos deben de construir su reino. Ahora les toca a ellos, les corresponde a esa pareja establecer sus normas, establecer la palabra de Dios en el hogar, y no es del suegro, no es de la suegra, de ninguno de ellos, ¿verdad? El querer entrar en ese matrimonio y establecer las normas de que ellos, las cuales ellos vivieron en la relación de ellos. No es de la madre de la novia ni de la madre del esposo, ¿verdad? El traer, ¿verdad?, sus costumbres, sus tradiciones, sus ideales, y que la esposa sea como la madre para el esposo. No, o que la madre del esposo o la novia, mejor dicho, la novia o la esposa de ese marido, la madre de ella le diga a su esposa, no, ese hombre debe ser como tu papá, no, él debe ser su esposo, no como su padre, y no como el suegro. Él debe ser un hombre aparte, distinto, diferente, establecido por Dios. Y llegan conflictos, hermanos, en la vida del matrimonio y en las congregaciones donde dividen el matrimonio, porque las mujeres o los hombres tienen una visión diferente y buscan hablar. Mira, que hablemos con la esposa del pastor para que le hable al pastor, o el pastor, vamos a hablarle al pastor o a un consejero para que hable con la esposa. Ve, porque a veces quieren alcanzar propósitos, quieren expandir en el ministerio, ¿verdad? O quieren llevarse a cabo otras responsabilidades,
¿verdad? Y cuando el matrimonio pastoral, que está a cargo, que como cabeza lleva esa visión de parte de Dios en momentos, si no se cuida, pues la iglesia también lo divide. Así que mire, el hombre de Dios ora en privado y en familia con su esposa. Debe tener un carácter como Cristo tiene carácter con su cuerpo, con la iglesia, que Él es la cabeza. Y podemos expandir mucho más y confiamos que ya la próxima semana terminaremos con el tema. A aquellos que están en la pantalla, veo que hay hermanos a través del celular. Gracias por compartir, gracias por apoyarnos y vamos a orar aquellos que tienen peticiones, aquellos que tienen necesidades, cualquiera que sea. Vamos a concluir nuestra plataforma en esta noche con la oración. Pero recuerden, hermanos, el Señor viene pronto, el Señor está a las puertas. No es tiempo para estar discutiendo, no es tiempo para estar dividiendo ni separando. Es tiempo de unificarnos, de amarnos, de honrarnos, de respetarnos. La familia es la columna vertebral de la sociedad. Dios lo estableció de esa manera. Y cuando nos sometemos a la palabra de Dios, nos estamos sometiendo a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, el esposo se somete a su esposa en sus responsabilidades y la esposa a su esposo en las de ella. Así que Dios les bendiga. Padre Santo, Dios eterno, en esta hora te doy gracias por tu palabra que ha sido este consejo, esta enseñanza de la misma compartido. Señor, gracias a los pastores de cada ministerio que comparten, que nos respaldan, que nos apoyan, ¿verdad? Compartiendo esta plataforma. Gracias por cada uno de ellos, por tu iglesia, alrededor de las naciones, tu pueblo. Esa iglesia santa, vestida de lino fino y resplandeciente. Señor, bendice a tu pueblo, prospera cada ministerio. Señor, que tu palabra que fluya como río de agua viva alrededor de las naciones. Señor, en esta hora reprendemos toda enfermedad que esté azotando el cuerpo, todo cáncer en la sangre, en los huesos, nuestros órganos. Señor, sana en el nombre de Jesús. Reprendemos el alcoholismo, esas almas atadas por el alcoholismo, por la drogadicción. Pero también te presentamos en esta hora el matrimonio. Bendice el matrimonio, que haya paz, que reine Cristo en cada hogar y en cada matrimonio. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la semana próxima en la mesa redonda.